Hola, yo soy Lu y veo muchas series. Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película con personajes latinos. Para este episodio elegí Made in Manhattan, o Sucedió en Manhattan, como le pusieron en español, que tiene como protagonista a Marisa, interpretada por Jennifer López, una mucama y madre soltera, quien es confundida por un candidato a senador por una mujer de alta sociedad. ¿Vos qué elegiste, Lu? Yo elegí Modern Family, que es una serie en formato de documental falso, que sigue las vidas de una familia, valga la redundancia, moderna. En este sentido, algunos de los temas que más tocan son las diferencias generacionales entre familiares y también las diferencias culturales que presentan los inmigrantes en su país de residencia. Bueno, para empezar entonces, como sabemos y mencionamos tanto en este podcast, las producciones de Hollywood están llenas de estereotipos diversos y los latinos no son la excepción. Los estereotipados personajes latinos no son nuevos en el cine, sino que vienen de hace muchas décadas y afecta tanto a las mujeres como a los varones, aunque de formas distintas. Sí. Los estereotipos masculinos de latinos generalmente los retratan como criminales, especialmente como narcotraficantes. No es casual que lo primero que se imaginen los estadounidenses cuando piensan en Latinoamérica sea una pila de droga. Qué lindo, ¿no? Sí. En El último desafío, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger es un policía retirado que tiene que volver a sus andanzas cuando Gabriel Cortés, un narcotraficante latino y muy violento, escapa de la custodia del FBI. En su defecto, los latinos varones, digamos, son representados como trabajadores para los estadounidenses, albañiles, jardineros, choferes, etc. Es raro ver un personaje latino como un ejecutivo o en un trabajo relativamente exitoso o lo que se considera exitoso, y es interesante que, por ejemplo, en la película Cartas a Julieta, Gael García Bernal es Víctor, quien puede ser considerado exitoso al estar por abrir un restaurante, pero es en algún punto el villano de la película, porque es el novio desconsiderado y egocéntrico de la protagonista, que es una yankee rubia que se junta con un rubio al final y literalmente todos menos Gael García Bernal son rubios. Las mujeres, por otro lado, obviamente fueron estereotipadas a partir de su sexualidad. Se conoce como la spicy latina, que una traducción exacta sería latina picante, que es un personaje hipersexualizado, caracterizada por tener la piel morena, pelo castaño y largo y muchas curvas. Además, tiene carácter, siempre grita, y su inglés tiene un marcado acento que asociamos con los latinos, obviamente. Con esas premisas básicas, la spicy latina puede ir variando también. Podemos pensarlas como una femme fatale, que es un personaje que usa su atractivo físico para atrapar a los hombres. Puede ser una villana que roba maridos, por ejemplo. También puede ser la mujer exótica que existe para salvar al hombre blanco de su vida aburrida. Pueden representar la libertad y la autenticidad ante la mujer yankee rubia, que es justamente lo opuesto. De este tropo hay miles de ejemplos y miles de formatos que siempre, en alguna forma u otra, respetan la esencia del estereotipo. Claro. Pero igual, las latinas no necesariamente son spicy en algunas películas, porque otro estereotipo común es que las mujeres latinas sean empleadas domésticas, sirvientas o mucamas, y generalmente son trabajadoras calladas y abnegadas, que no es raro que sean madres solteras. Claro. Bueno, para complementar un poco por ahí lo que estuviste contando, me parece importante empezar a pensar qué significa la palabra latino, ¿no? Y la palabra latino, como la conocemos hoy en día, tiene su origen en Estados Unidos hace menos de 100 años, porque fue acuñada de esa forma en 1946, y solamente es de uso popular en el resto del mundo con el significado que ellos le dieron, porque consumimos masivamente el entretenimiento que exporta ese país. O sea, todas las películas con los estereotipos que justamente nos estuviste mencionando. Claro. La palabra no aparece de la nada, sino que surge en base a la palabra Latinoamérica, que es un sustantivo que diferencia a todo el resto del continente de Estados Unidos y Canadá, que sería conjuntamente América anglosajona, y apareció por primera vez en Francia en el siglo XIX. La razón es que, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, en todos los demás países del continente se habla español, francés o portugués como lengua oficial, que son lenguas romance, o sea, derivadas del latín. Bajo esta lógica, entonces, los latinos no somos solamente los latinoamericanos, sino seríamos todos aquellos que hablen una lengua derivada del latín, como también, por ejemplo, son los países de Europa Latina, que serían, por ejemplo, Francia, Italia y Rumania, pero también algunos países asiáticos como Tailandia o africanos como Costa de Marfil.
Y nombro algunos solamente para no estar todo el episodio enumerando países, pero los ejemplos realmente son muchos. Sí, me doy cuenta. Para que vean que aparte no es que yo estoy descontextualizando el significado de la palabra latino, existió la llamada Unión Latina desde 1954 al 2012, que fue una organización internacional conformada por países que hablan lenguas romance. Tenía su sede en París y su función era promover y diseminar su herencia común y aquello que identifica al mundo latino. Entonces, la idea era que si bien somos todos de lugares muy distintos, tenemos en común cierta cultura por hablar idiomas con una misma raíz, porque el idioma claramente cambia la forma en la que pensamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, como ya dije, el significado del adjetivo latino nace en Estados Unidos como una forma de describir a los inmigrantes provenientes de Latinoamérica en específico. Entonces ahora quedó asociado para siempre con esos países. Hoy en día, si alguien dice la palabra latino, vamos a pensar que es alguien de Latinoamérica y no alguien de Europa. Sí, re. Para hablar un poco de los estereotipos de la película, y bueno, vos hablas de la serie, el personaje de Marisa en la película cae muy evidentemente en el estereotipo de la mucama madre soltera abnegada, pero no es el único aspecto de este personaje. Otro estereotipo en el que cae, que a su vez va de la mano con el anterior, es el de la latina que te cambia la vida, podemos decir. Que es el que mejor retrata la idea de una latina que cambia la vida de un yanqui aburrido, como dije antes, con esta personalidad explosiva, colorida y exótica que tiene. Gracias a ella, escapa de esa vida gris para entrar a una vida más divertida y más libre. Uh-huh. En la película es el político yanqui el que se enamora perdidamente de Marisa, quien no puede considerarse spicy en el sentido que mencioné antes, pero coincide con ese estereotipo en el sentido de que representa la autenticidad ante la falsedad de los personajes femeninos no latinos de la película. Esto además claramente tiene un doble componente misógino, ya que no solo encasilla a las personajes latinas en mujeres cuyo único labor es salvar a un hombre, sino que también los hombres tienen que ser salvados de mujeres supuestamente frígidas y aburridas. Claro, no hay forma de ganar, como siempre. Exactamente. Otra película que en este sentido es muy similar a Made in Manhattan es la película Spanglish, en el que la actriz Paz Vega interpreta a una empleada doméstica, que además es madre soltera, que trabaja por una familia estadounidense y salva al padre de esta familia, interpretado por Adam Sandler, de su esposa rubia insoportable que además lo engaña. Esa cuestión de que en muchos casos son madres solteras también me hace pensar que ese estereotipo implica otro estereotipo, que es que los hombres latinos abandonan a sus hijos y no se hacen cargo de sus familias, y son estos hombres no latinos, los que son salvados por sus exmujeres, los que se hacen cargo de esos hijos. Bueno, es increíble porque es un estereotipo muy específico, ¿no? La latina madre soltera, pero también se repite en la serie. Ahora voy a hablar más de eso, pero bueno. El personaje de Gloria en Modern Family es bastante unidimensional, si se quiere, porque es más que nada la personificación de un grupo de estereotipos y se basa mucho en la idea de que las mujeres latinoamericanas son exóticas, ruidosas y sexuales. Así que ella sí entraría más en la categoría pura, digamos, de spicy latina. Uh-huh. Y creo que estos rasgos se acentúan todavía más en su caso porque su pareja tiene hijos que tienen la edad de ella. Entonces los mismos personajes de la serie la ven a ella como simplemente una ama de casa que es la segunda esposa mucho más joven de un viejo millonario. Claro. Bueno, y otra cosa también es que es madre soltera hasta casarse con su actual pareja. Y cuando se separó de su ex, básicamente él desapareció de sus vidas, así que podríamos decir que Gloria no solo salva a su pareja de su vida blanca y aburrida, sino que él también la salva a ella de cierta forma como con cierto apoyo económico y criando a su hijo con ella, ¿no? Claro. Como todos los personajes de Sofía Vergara, además de estar súper, hiper sexualizada y no usar nunca ropa que no esté extra ajustada, también tiene un carácter fuerte que se balancea con el amor que tiene por su familia y su cultura. Pero la verdad que cuando habla de su crianza en Colombia y sus tradiciones, la verdad es que cuenta algunas anécdotas que a mí me da la sensación de que fueron escritas por personas que solo saben de Colombia aprendiendo mirando la serie Narcos. O sea, son cosas que me hacen sentir un poco incómoda algunos de los chistes. Encima es re raro que hagan eso teniendo literalmente una persona latina, o sea, la que interpreta el personaje, que es de última, que le pidan que ella les cuente algunas historias de su infancia y las metan, o sea, porque ni siquiera tienen que googlear. Sí, aparte, yo entiendo que por ahí el personaje se supone que viene de un lugar inseguro, cosas así. Pero hay cosas que son imposibles, ¿viste? Es como demasiado. Claro. Diría, para ser generosa, que roza lo ofensivo. Pero bueno, algo que se suele criticar, sobre todo en los medios o por ahí se puede ver en internet,
es que el personaje tenga un acento marcado. Y es más, creo que en el 80% de las entrevistas que hace Sofía Vergara, los conductores se ríen de cómo habla. Y más específicamente, por ejemplo, creo que no hay una aparición que haya hecho en el programa de Ellen DeGeneres en el que no se haya reído de su acento. Y esto es algo que me parece terrible, porque claramente que una persona hable fluidamente un segundo idioma me parece que nunca puede ser motivo de burla, o sea, no entiendo qué sería lo gracioso. Pero bueno, si queremos ver esto como con optimismo, podemos rescatar que el personaje de Gloria naturalice en cierta forma hablar con un acento por el hecho solamente de existir, ¿no? Porque en general las actrices latinoamericanas que consiguen papeles protagónicos hablan un inglés muy fluido con acento estadounidense, ¿no? Sí. Pero la realidad es que tampoco podemos ignorar que la serie misma hace del acento el blanco de sus chistes, ¿no? Y un chiste recurrente, por ejemplo, que me parece que es un ejemplo genial, porque une la idea de la sensualidad de Gloria y su acento, es que, por ejemplo, cuando llama a Phil, el personaje que está casado con su hijastra, él siempre la toca, porque su pronunciación del nombre suena como la palabra feel, que significa tocar, y él claramente también está atraído por ella y la quiere tocar. Entonces, me parece un gran ejemplo de cómo los demás a veces no solo no hacen el más mínimo esfuerzo para entender algo obvio que está diciendo, y además de también ser un re ejemplo de cómo la objetivizan constantemente solamente por ser, no sé, linda convencionalmente y tener curvas. O sea, es un horror. Sí, totalmente. Bueno, y esto, todos estos estereotipos y esta representación que tienen las mujeres latinas y bueno, también los hombres latinos en tanto en la televisión como en el cine, obviamente tienen una repercusión en la vida real. Y el canal de YouTube de Take hizo un video sobre este estereotipo de las Spacey latinas y me pareció muy interesante porque explicaron estas consecuencias de este tropo en la vida de las mujeres latinas y no solo las que viven en Estados Unidos. Por un lado, desde hace décadas es muy difícil para mujeres latinas conseguir papeles que salgan de esta variedad de estereotipos o en la que su latinidad, digamos, no sea parte central de la trama. Un artículo del New York Times del 2019 señala que en los últimos 12 años los actores latinos representaron tan solo el 3% de roles protagonistas o coprotagonistas en películas hollywoodenses. Un número ridículo considerando el peso que tienen los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Sí, es un chiste. Totalmente. Los Angeles Times señala que el 77% de los estados y territorios de Estados Unidos tiene una población de latinos mayor que el porcentaje visto en las principales películas de Hollywood. 77%. Y de los roles que sí consiguieron las mujeres latinas, el 35% fueron roles en los que estaban hipersexualizadas. Demasiado alto, la verdad. Excesivo. Por otro lado, que las mujeres latinas sean representadas como sexys y con personalidades explosivas por una industria que, nos guste o no, influye culturalmente en muchísimas partes del mundo, tiene un impacto real en la vida de las mujeres latinas, sobre todo las jóvenes. El video de Take señala cómo esas expectativas provocan que las mujeres latinas estén muy pendientes de su apariencia física, lo que evidentemente genera ansiedad e incluso la reducción del desempeño académico. En este sentido, las mujeres latinas son más vulnerables a una mala autoimagen, a los desórdenes alimenticios y a la obesidad. Y además supongo que si vos sos latina y no tenés esta personalidad tan explosiva y incandescente y risueña y todas esas cosas que marca este estereotipo, probablemente también te sientas mal con tu propia personalidad. Sí, aparte es muy difícil entrar en algo tan específico, ¿no? Como, no sé, yo no sé bailar, qué sé yo, no soy latina por eso, qué sé yo. Totalmente, o sea, es como son cosas muy específicas y claramente no todo el mundo va a ser así. Sí. Otro gravísimo problema es que las mujeres latinas se ven más expuestas al acoso sexual en el ámbito laboral. Waleska Suero, en el Chicano Latino Law Review, señaló que la hipersexualización ayuda a ignorar los límites de qué constituye un comportamiento ofensivo. Por esto, el 77% de las mujeres latinas señalan que el acoso sexual en el trabajo es un problema central, especialmente para las mujeres inmigrantes que son vulnerables ante la posibilidad de ser deportadas. Un horror. Horrible. Y los hombres latinos, por su parte, son asociados con la criminalidad y la violencia, generando situaciones de discriminación surgidas del miedo que producen estos estereotipos en las personas no latinas. Algo que yo me pregunto es si, en parte por lo menos, no son estos estereotipos tan limitados de lo que es ser latino o latina los que generan la idea de que los argentinos no somos latinos. No sé si lo saben o no, pero es un tema que surge cíclicamente en las redes sociales. En general, proviene de personas estadounidenses, principalmente descendientes de latinoamericanos,
que consideran que los argentinos no somos latinos porque somos blancos y descendientes de europeos. En mi opinión, esto viene de una gran confusión que existe entre los estadounidenses, que además es profundizada por la única representación latina que tienen, Hollywood y los medios. El imaginario social latino en Estados Unidos está limitado a un arquetipo de persona, y si no entran en esos casilleros, aunque literalmente hayas nacido en Latinoamérica, no te consideran latino. La mayoría de la población hispana en Estados Unidos proviene de México, aunque en algunos sectores haya predominancia de otras nacionalidades. Esto implica que la imagen de lo que implica ser latino para los estadounidenses venga de lo que implica ser mexicano, que es obviamente acotado, o sea, está dentro de la imagen mayor de Latinoamérica, pero también tiene sus cosas individuales de su propio país, obviamente. Sí, creo que además lo que pasa es que, sobre todo en Estados Unidos, hay mucha confusión entre qué significa la raza, la etnia y la nacionalidad, ¿no? Como yo ya dije antes, sí existe Latinoamérica, y los latinoamericanos son latinos, pero también son latinos los que viven en Europa Latina y algunas personas de países asiáticos y africanos. Entonces la palabra latino debería ser reemplazada por la palabra latinoamericano si nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Entonces también por ahí parte del problema, específicamente para nosotros los hispanohablantes, es usar palabras de otros idiomas que encima no significan lo que pensamos que significan o que desde raíz son erróneas, ¿no? Sí, es que en realidad en inglés existe la palabra latinoamericano, no es que solamente existe latino. Claro, ¿por qué no usan esa palabra y listo? Pero bueno, sí. Ahora, si ser latino tiene que ver con el idioma que hablamos, podemos preguntarnos si existe una raza latina, pero la respuesta más fácil que puedo dar es que no. O sea, nuevamente esta idea de raza latina surge de Estados Unidos y esto es porque en 1970 el censo comenzó a dar como opción racial la palabra hispano. Pero esta opción surgió más que nada como un pedido de activistas para demostrar que había un número mayor de personas hispanohablantes de las que tenía en cuenta el gobierno para pedir políticas públicas específicas, que bueno, eso no da para el caso, pero no significa que exista una raza latina. Y encima la palabra raza históricamente se usó como una forma de diferenciar, diferencias más obvias entre personas de diferentes países, por ejemplo, no sé, hablar de raza blanca versus raza negra. Pero esto es algo que está muy puesto en cuestión, porque no se puede hablar de que exista realmente una diferencia biológica que justifique hablar de razas, porque, no sé, yendo al grano, compartimos el mismo ADN, somos la misma especie de animal. Uh-huh. O sea, hablar de razas hoy en día no es algo que esté bien visto por la ciencia y por ahí también deberíamos dejar de hacerlo coloquialmente, ¿no? Sí, a mí me parece que el concepto de raza tiene sentido desde un punto de vista político, o sea, es entendible que a través del concepto de raza se pueda marcar, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está muy patente, la cuestión de la problemática racial en el sentido del racismo sistemático que existe en el estado, sí. En el país estadounidense. Pero si vamos a usarlo de esa forma, no es lo mismo ya ponerse a mezclar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, como que obviamente entiendo y me parece que tiene sentido el uso político de la palabra raza, pero eso no implica que haya que mezclar cosas que no son, digamos. Obvio, sí. O sea, entiendo perfectamente que haya movimientos sociales que reivindiquen la idea de raza negra, por ejemplo, por el racismo fuerte que hay en Estados Unidos, pero después no podemos empezar a hablar de, no sé, raza mexicana, raza latina, raza irlandesa. Es como, estamos mezclando cosas que no tienen nada que ver. Sí, de esa mezcla sale una problemática que es justamente la que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, totalmente. Y para el caso específico del que estamos hablando, claramente la palabra que se debería usar es etnia, que refiere a una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, históricas, etc. O sea, en este sentido sí podemos hablar de una etnia latina, porque yo siendo argentina tengo una afinidad lingüística, cultural, histórica con alguien, por ejemplo, de Uruguay, o por ahí hasta de México, aunque estemos más lejos y tengamos historias un poco más distintas. Y además, aunque nos veamos distintos físicamente, porque también acá es importante recordar que la idea de raza no entra en lugar, ¿no? Porque no tiene nada que ver ser blanco, negro y ser latino o latinoamericano, ¿no? No es excluyente. Claro. Además, en un mundo globalizado y sobre todo siendo que este continente recibió tantas oleadas de migraciones externas e internas en los últimos siglos, me parece muy difícil que alguien crea que todos nos vamos a ver de la misma forma en un país, ¿no? Y acá retomo la idea de que los argentinos somos blancos y no latinos. Uh-huh. Primero, como ya expliqué mucho, somos latinos porque hablamos español. Segundo, somos latinoamericanos porque hablamos español y vivimos en América. Y tercero, también podríamos decir que somos latinos porque parte de nuestra cultura nacional, sí, surge en base a una gran oleada de inmigración europea,
Pero encima la mayoría de esos países eran eurolatinos. O sea que bajo ningún punto puedo entender cómo la inmigración cancelaría nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Sí, no tiene sentido. Y bueno, entonces básicamente un latino puede tener rasgos negros, blancos u orientales, y la forma en la que nos vemos no va a cambiar nuestro trasfondo cultural. Aparte, me parece que decir no sos latino porque sos blanco no solo no tiene nada de sentido, sino que además no tiene en cuenta la complejidad cultural que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, y además de todo eso, que no todos los argentinos son blancos. Hay una gran variedad de personas. Somos 41 millones más o menos. No somos todos iguales. Sí, totalmente. Y creo que el debate se complejiza todavía más cuando estadounidenses hijos de inmigrantes latinoamericanos, que a veces ni siquiera hablan las lenguas de sus padres, salen en las redes sociales a acusar a los argentinos de no ser latinos porque se imaginan esta idea rara de que el 100% de la población es más blanca que ellos. Si yo me pusiera como ellos a hacer una policía étnica, cosa que no me parece, pero bueno, vamos a hacerlo, yo también podría decir, bueno, ellos no son latinos porque no solo no hablan la lengua, sino que además no son latinoamericanos porque no viven acá, viven en América anglosajona. Entonces, me cuesta todavía más tomarme en serio sus planteos. Y encima que ya de por sí no tienen sentido, porque uno de los argumentos que más vi, sobre todo esta semana que viste que volvió este dilema en las redes. Sí, parece que vimos en Dark en Twitter, aparentemente. Cada un mes, creo, vuelve este problema. Pero Sí. lo que estuve viendo mucho esta vez es que repiten que como varios nazis escaparon a nuestro país, entonces somos todos hijos o nietos de alemanes y por ende somos todos blancos y nazis. Ahora, se cree que aproximadamente 12.000 son los nazis que vinieron a Argentina. Y en base a ese número se generaliza que todo el país es nazi. Pero, por ejemplo... Ok. Sí, no, pero por ejemplo, Argentina es el sexto país en el mundo en mayor cantidad de judíos ciudadanos. Y los argentinos judíos son más o menos 300.000. Entonces, con el mismo criterio, podemos decir que todos los argentinos somos judíos. O, por ejemplo, alrededor de 200.000 de los habitantes son inmigrantes chinos. Entonces, podemos decir que todos los argentinos somos chinos. Entonces, me parece que levantar números al azar para hacer generalizaciones no tiene nada de sentido, ¿no? Sobre todo no siendo del país, no conociendo nada, me parece algo que no tiene nada de coherencia. Sí, o sea, es terrible. Y esto de las redes sociales realmente es muy indignante porque la semana pasada, creo, hace 2 semanas, no sé, mi sentido del tiempo está un poco distorsionado, pero hace relativamente poco, alguien también salió a decir, hizo un hilo entero en Twitter de que Argentina es racista por algo que había pasado antes de que nos independizáramos como país, o sea, todavía era el Virreinato de la Plata. Claro. Y yo no lo puedo entender, o sea, ¿cómo pueden acusar? Además, obviamente Argentina es racista, probablemente la mayoría de los países del mundo sean racistas porque es un problema universal el racismo y es algo que obviamente como país y nuestra propia población, digamos, tiene que encargarse de ese tema y es algo que hay que hablar. Pero no entiendo por qué un yanqui, que además Estados Unidos, un país que desde siempre se la pasa haciendo guerras en países y matando gente por todo el mundo hasta hace poco y probablemente lo sigan haciendo hoy en día, vengan a acusarnos a nosotros de racistas por algo que sucedió cuando ni siquiera éramos un país todavía. O sea, me parece una locura. Sí, yo veo que hacen lecturas muy por encima de la historia, ¿no? Porque también vi que nos acusaban de racistas por estas políticas que estuvo nuestro gobierno en su momento de impulsar la inmigración europea, esperando sobre todo que llegaran personas de la Europa más del norte, no lo que terminó viniendo, para que el país sea más blanco o qué sé yo, las ideas que se tenía en ese momento. Pero con ese sentido, o sea, si vamos a culpar a todo el país de ser racista por algo que hicieron los políticos de hace, no sé, 100 años, yo también puedo decir que todos los estadounidenses son genocidas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, totalmente, o sea... yo creo que no fue un evento muy bello en Japón la bomba nuclear en Nagasaki, por ejemplo. O sea, y eso pasó el siglo pasado. Claro, o sea, ahora puedo decir entonces, bueno, todos los estadounidenses quieren bombardear a Japón, todos los estadounidenses odian a los japoneses, o sea, no tiene sentido realmente. Sí, es un análisis muy, muy simplista. Y yo creo que la clave está justamente en lo que vos dijiste, la complejidad del ser humano. Es ridículo querer encasillar a las personas en etiquetas limitadas e inamovibles, porque no es realista. La cultura no es algo estático ni inmutable, es algo que se mantiene en constante cambio. Y además también me parece muy triste que se genere este tipo de rivalidad, si se quiere,
completamente innecesaria, porque en vez de atacar a los argentinos, ¿por qué mejor no atacan a quienes los marginalizan y discriminan en Estados Unidos? Claro. Yo no niego que la vida como persona descendiente de latinoamericanos, que además tiene los rasgos estereotípicamente latinoamericanos y fue en parte criado en esa cultura, en Estados Unidos probablemente sea muy dura, por la xenofobia que existe en ese país y el gran odio a los inmigrantes, pero eso no tiene nada que ver con qué tan latinoamericanos somos los argentinos. La opresión no puede ser la única medida que define si sos o no sos latinoamericano, porque es obvio que no voy a ser discriminada por ser argentina en Argentina. Sí. Además, perpetuar la idea de que todos los argentinos son blancos es seguir sosteniendo y reforzando la invisibilización de las muchísimas personas no blancas que hay en Argentina y por lo tanto la discriminación que sufren y sus luchas. Probablemente los norteamericanos y los europeos conozcan solo a los argentinos blancos, que son en general los que pueden viajar al exterior porque ellos nunca pisaron este país. Además está decir que porque hayan conocido 2 argentinos blancos no significa que todos lo sean. Sí. Pero bueno, para ir cerrando, podemos hablar de qué nos parecieron la película y la serie. La película es una comedia romántica de la década del 2000 y no mucho más que eso, la verdad, les voy a ser sincera. Sirve para cuando están en humor para ver algo de ese estilo, pero por mi parte justamente este estereotipo me molesta, por lo que no la hace una película muy disfrutable. Sí, es una película medio basura, la verdad. A mí personalmente la serie, no voy a mentirles, me entretuvo bastante. La vi entera en muy poco tiempo, en los principios de esta pandemia, y me pareció divertida. Como siempre aclaramos, yo no creo que los escritores de la serie la hayan creado con el objetivo de perjudicar a los inmigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos o burlarse de Sofía Vergara particularmente, pero sí me parece que podrían haber aprovechado el espacio que tenían en la televisión para crear un personaje por ahí un poco más alejado de estereotipos que encima son tan arcaicos y nocivos como los que noté en el personaje de Gloria. Y encima no es que tuve que hacer un gran análisis, o sea, están ahí nomás. Y más allá de eso, bueno, es una serie divertida sobre el amor familiar y habla bastante sobre aceptar la diversidad de quienes nos rodean, pero bueno, tampoco esperen nada, algo wow. Si les interesa, está en Netflix y también en Amazon Prime. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, clicar en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y comentar si les gustó el episodio. Hasta la semana que viene.